Querida audiencia, estamos en un nuevo programa, La Solución, donde hablamos sobre las enseñanzas de Baal HaSulam. Hola Rav Lightman, Dr. Lightman, Igor también, hola. Primero quisiera hacerles acordar que pueden ver todos los programas en el archivo de medios. Este programa, La Solución, sobre las enseñanzas de la última generación del Baal HaSulam. Dr. Lightman, en la charla anterior usted explicó por qué la persona no logra llegar a sentirse feliz o por lo menos quedarse feliz más de un segundo. Además describimos un estado en el que la persona junto con toda la sociedad pueden llegar a una felicidad ilimitada y eterna. Hoy vamos a tratar de averiguar cuál será el combustible de la persona en tal estado y más que es lo que hará que podemos movernos siquiera un centímetro hacia en la fase de transición. Ahora vamos a ver una cita. Dice Baal HaSulam: y si dijeras que todo esto es solamente una fase intermedia hacia el comunismo puro, que por medio de la educación y la opinión pública educarán a las masas a que cada persona trabajara de acuerdo a sus fuerzas y recibiera de acuerdo a sus necesidades y no necesitará inspectores y supervisores, pues esa es una gran equivocación, porque este lema, que cada uno trabajara de acuerdo a sus fuerzas y recibiera de acuerdo a sus necesidades, es una contraseña altruista pura, y en cualquier cosa que sea que cada uno pueda trabajar para el bien de la sociedad y combustible no es del todo natural, salvo que el altruismo sirva como razón y combustible para su trabajo, como ya he demostrado. La primera pregunta es: ¿cuál es el combustible en el método económico basado en el altruismo? Entonces entendemos que no somos ángeles y que estamos hablando en forma real. La economía queda economía, la conexión entre las personas queda, tienen que sustentarse uno de otro, tienen que hacerlo. Y solo la sensación del llenado, de la felicidad, ¿de dónde viene? Pero siguen sustentándose como hoy. Si miramos lo que hicieron, digamos, los capitalistas hace 100 años, 50, 80 años, los capitalistas, ellos aseguraron que la persona tenga un deseo que se va renovando por medio de la publicación. Después de que en los países desarrollados ellos más o menos concluyeron el deseo de la persona en la casa, niños, mujer, comida, sexo, alimento, familia, el auto a los de la casa, es decir, las cosas naturales, normales. Ellos empezaron a preocuparse de qué hacer, porque primero empezaron a sentir que eso empezó desde los años 60, la humanidad empezó a caer en una desesperación, las primeras señales de desesperación, la gente empezaron a perder la felicidad, el regocijo, la dirección de la vida, para qué vivir. Entonces empezaron esos movimientos de los hippies y eso, y la preocupación empezó a ser sentida también por los gobernantes y los gobiernos de qué pueden hacer. Y entonces, tanto para el bien de los que querían enriquecerse como para el bien de la gente que necesita sentir que hay para qué vivir, ellos hicieron la sociedad del consumo, que la idea de que cada vez tenemos que despertar una carencia, un deseo en la persona, que compre, nosotros vamos a recibir algo bueno, una ganancia, y el país y impuestos y eso, y en la persona las cosas se van a arruinar y va a tener que seguir comprando y comprando y comprando. Cada vez va a tener otro deseo y él cada vez nos va a dar para nuestra caja de ahorros o un poquito más, y así era el mercado capitalista y era una buena solución para entonces. El hecho que en Rusia querían hacer lo contrario y eso falló porque no tenían combustible. Aquí, por medio de la publicación, tuvieron combustible y que la gente tiene que comprar, más, tienes una casa, vas a tener otra casa, tienes hijos, vas a pensar sobre tus hijos, vas a comprar todo con
con crédito, en hipoteca, etcétera, etcétera. O sea, todo eso funcionó muy bien. El único problema era que las personas no crecen solamente, sino que cambian en su carácter, en su esencia la gente cambia, el ser humano. Entonces el mismo deseo que iba creciendo más y más de consumir, o no solo de consumir, que el deseo crecía, o que jugaban como cuando entras al canal de compras que te dicen esto y esto, joyas, muebles, esto, lo otro. La gente, hay todavía muchas personas que todavía se pueden tentar, pero ya hay una gran mayoría de las personas que ya está cansada de todo eso y ya no ve llenado en todo eso. Eso se llama cansado, que ya no ve de dónde puede, cómo puede ser feliz de esas cosas. Eso es uno. Y la otra cosa es que la persona no cambia solo por dentro en el consumo, sino que también por fuera podemos ver que ya no necesitamos esas personas. ¿Qué hacer con ellas? Que así tenerlas en las fábricas así nomás y en los trabajos para darles algo para vivir, o como en Estados Unidos que querían darles $100 a cada uno para que sigan consumiendo. ¿Cómo vamos a seguir? Y vemos que aquí hay un problema. El problema llega de todos los lados, de todos lados. Por dentro el deseo cambia. Él no quiere vivir mejor que un cierto nivel, no quiere esforzarse más que un cierto nivel, digamos $50,000 por año, yo no sé cuánto, depende del país, el nivel de vida, pero puede ser $20,000 en un país por año y en otro país puede ser $80,000 por año, pero la felicidad más allá de ese nivel ya no se siente, porque que tenga un yate, que tenga un helicóptero, no importa, una isla en un océano, una isla privada, desapareció el deseo dejó de crecer. Empezó a cambiar su forma, su carácter. Él quiere sentir el llenado. Antes sentía el llenado, cuanto más yo llenaba mi ego en forma directa, y hoy ya no. Hoy vemos esto, y también por dentro y por fuera vemos que no somos capaces de permitirle a esa gente a ganar como antes. No los necesitamos en los lugares de trabajo. Hoy por medio de una computadora y buenas organizaciones podemos despedir a la mayoría de la gente. En la empresa no necesitamos esas fábricas chinas como tenemos en la China. Ponemos unas líneas de fábrica y ya está. Y entonces resulta que ya no podemos mantener a esa gente para que gane y mantenerlos así nomás sin trabajo. Y no está bien, porque la gente cuando no siente que está feliz o llenada se vuelve peligrosa, es una amenaza para la sociedad, y en masas es un gran peligro, un peligro para todo el país y el mundo. Entonces, ¿qué hacer con todos ellos? ¿Cómo mantenerlos? Es un problema que si miramos en forma así material, corporal, física, antes de hablar del método que estamos hablando aquí. O sea, el problema, como lo vemos, por un lado no tenemos lo que hacer con estos millares de personas porque no dejamos que se desarrollen. Sí, en la tecnología, si pudiéramos ponerlos en el mercado libre, nadie hubiera tenido que trabajar. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho con todas las universidades y todo el sistema que hemos construido? Es como que fuera de preocuparse de la persona que tengan familia, alimentos, sexo, comida, ropa, familia. Después de todo eso, ¿qué van a hacer todos esos miles de millones? Más allá de todo eso, ¿qué podemos hacer con ellos? No puedes liberarte de ellos, no puedes hacer nada. Hay aquí un problema muy grande. Y aquí tenemos que ver
que el problema principal es que la persona tiene que sentir que recibe llenado. Me siento, mi alma, me siento bien en el alma, tengo una felicidad, me lleno, me desarrollo, descubro algo, invento algo, pero la gente está alrededor de la tierra, ya se llenó también con todo ese turismo también y todo eso, ella se está acabando, la gente ya no quiere siquiera televisión ni internet, digamos. Ni siquiera Facebook. Facebook también ya está en caída. Es decir, ellos necesitan algo de más calidad, una sensación de felicidad, y la sensación de felicidad nosotros sabemos que eso se les puede dar solo por medio de que lo que tú les traigas no les apague la carencia, que el deseo y el llenado estén los dos y no se neutralicen mutuamente. Si yo lleno mi carencia, yo después no siento que disfruto, que estoy feliz. Entonces la sensación de felicidad, y no estoy hablando de alimentos, sexo, comida, familia, lo que tiene que ver con mi cuerpo, sino más allá que eso, tengo que encontrar un truco para la persona que sepa cómo disfrutar de la vida. Y aquí tenemos un problema. Si miramos en forma así lineal, directa, racional, sencilla como antes, lo que tuvimos antes, pero para disfrutar, sino que para disfrutar tengo que mirarlo como una madre y su hijo. Ella puede disfrutar de su hijo porque ella no se llena a sí misma directamente, se llena a sí misma por medio de llenar al niño, a su hijo, por medio del amor. Y entonces eso no se termina, esa sensación de felicidad nunca se apaga, nunca se acaba. Si podamos conectar en forma integral, global, a todas las personas, que cada uno llene a otro, no va a llenar a otro, va a llenarse a sí mismo por medio de eso. Es solo un juego psicológico que uno, como si fuera llenando al otro, pero se llena a sí mismo con el regocijo, solamente bajo la condición que haya entre ellos una atmósfera de conexión entre ellos, que todos lo hacen y todos se sienten bien por medio de eso. Eso depende de la educación, de la explicación. Si tomamos una pequeña comunidad, una sociedad pequeña, no tiene que ser toda la humanidad, puede ser ciertas áreas, y empezamos a educarlos en esta forma por medio de talleres, seminarios, charlas, discursos con explicaciones racionales, lógicas, naturales, que eso viene de la naturaleza, son leyes de la naturaleza. No vamos a las nubes ahí y empezamos a hacer algo así a lo loco, no, subimos aquí en una forma muy, un enfoque, un paradigma muy materialista, muy racional. Si yo no tengo de qué disfrutar, puedo disfrutar solamente si estoy en una comunidad donde todos influyen uno al otro, otorgan uno al otro, y yo empiezo a sentir el placer del otorgamiento mutuo, porque después el placer que yo le paso a otro solamente pasa a través de mí y no neutraliza mi deseo, llena al otro, y de eso yo recibo satisfacción, bajo la condición que tengamos una conexión buena entre nosotros, como un grupo de personas que comen juntos y están disfrutando, gozando de una comida festiva. Son cosas muy naturales, humanas. Lo único que necesitamos de todas maneras es explicarlo a las personas, cómo pasarlo, hacer seminarios y talleres, y ellos van a empezar a sentir que en esta solución hay de verdad, hay una meta, hay un objetivo, un placer eterno, infinito, que nunca se acaba, porque yo corto la conexión entre el placer
y el que recibe el placer. El placer yo siento que llenando al otro, al prójimo, el que está al lado mío, y entonces el deseo está en él, el placer pasa a través de mí, entonces el placer no neutraliza y no apaga mi deseo, sino que está en él, y mientras tanto yo disfruto y él también lo hace a otro, y así estamos todos interconectados. Y entonces ¿por qué estamos en una crisis muy especial? Descubrimos que estamos en una conexión global integral. ¿Por qué nos desarrollamos tanto con estas conexiones en las redes sociales, virtuales, internet, teléfonos celulares, etcétera, etcétera? Todo eso ocurrió para llegar a una situación que descubramos que justamente en esta conexión, si hacemos esta conexión correctamente, con eso solucionamos un problema psicológico de ser felices. Y tenemos esa posibilidad de hacerlo y no nos cuesta nada, salvo el truco mismo, el estudio mismo de cómo hacer a cada uno feliz en las relaciones entre nosotros. No tenemos que producir nada para eso, podemos satisfacernos de verdad. Como vemos, de acuerdo a las investigaciones, que una familia que recibe $50,000 por año puede sentirse feliz en forma física y no siente más felicidad después de un cierto nivel de vida físico. Y por medio de eso entonces le podemos traer a cada persona la sensación de llenado, de satisfacción, de realización y de plenitud, que cada uno se siente lleno en la vida, y entonces llegamos a una sociedad buena, corregida, desarrollamos todo tipo de organizaciones internas, altruistas, para preocuparnos de los ancianos, de los niños, de las familias, de todo. El 99% de la población que les damos unos a otros, y una sociedad tal recibe del país lo que recibe de la sociedad, lo que antes el país daba, se preocupaba. Hoy les damos unos a otros, y ahí está el enfoque. Queremos entrar en esta situación que usted describió ahora, este estado muy avanzado, de donde la persona adquiere este combustible para trabajar en un proceso tal, de la carencia, que uno quiere felicidad, pero este combustible lo puede llevar a muchos lugares, porque no tengo otra opción. No tengo otro remedio. Necesitamos la educación integral, tenemos que explicárselo a la gente. Después que explicamos todo el tiempo, los tratamos y estamos con ellos, o sea, hay un grupo de personas que entiende el método y ese grupo lo lleva a cabo, lo realiza. Ahí hay personas que aprenden ese método y están en un nivel alto en el trato de unos a otros, y crean una fuerza común entre ellos que se llama fuerza realmente espiritual, es una fuerza de la naturaleza, y esas personas son los educadores, y ellos tienen que trabajar educando al mundo entero, y ellos no es así nomás que eso funciona en forma automática, no. Aunque la persona descubre en eso, la persona en la calle, común y corriente, ellos descubren muy rápidamente que les vale la pena, les conviene, porque entran en una red que así lo empuja a hacerlo. Él entra en una red que él ve que no puede ganar. Ya no tiene con qué aprovecharse de la sociedad. Al contrario, si él empieza a aprovecharse de ellos se alejan de él, se apartan. Él quiere sentirse felicidad. La sociedad lo organiza como en un rompecabezas, como un pequeño pedazo. En un rompecabezas puedes poner solamente una cierta forma, digamos que todo está en el cuadro y falta un pedazo en el rompecabezas. Entonces la persona que entra en esa sociedad, él siente que él no tiene otro remedio, que la sociedad lo obliga a comportarse en una cierta forma, y por eso no hay problema. Pero seguro que eso tiene que ser bajo nuestra supervisión, seguro,
Por eso todo nuestro trabajo, el mío en especial, es cómo traerle al mundo cuanto más educadores de estos futuros que puedan trabajar, y su trabajo es muy difícil, es un trabajo incesante para toda la población del mundo, para los que quieran entrar en estos sistemas de garantía, responsabilidad mutua. Pero repito, cada persona es como trabajo. Si quieres recibir salario, aquí el salario va a ser la sensación de felicidad. ¿Quieres sentirte feliz? Con mucho gusto tienes que meterte aquí, encajarte de esta forma en la sociedad y así trabajar. Y entonces la persona va a recibir la sensación de felicidad porque te conectas con todos y trabajas con todos y disfrutas de la fuerza general que se revela, se manifiesta de tal forma. Por eso la motivación es muy clara, porque cuando, por ejemplo, hoy si yo compro una joya y gozo de ella, disfruto de ella, yo disfruto porque yo no compro la joya, yo compro el placer que depende de la publicación y la propaganda y cuánto yo valoro ese placer, que yo escucho, mira lo que compraste, qué lindo, sí, y entonces me lleno más y más, ¿verdad? Aquí lo mismo, tenemos que hacer aquí una red muy grande de motivación, de importancia, de valores, de tal influencia mutua. Y entonces la persona no va a tener problema. Porque nosotros siempre nos queremos llenar. Si la persona va a ver que solo así se puede llenar, lo va a hacer. Porque no va a tener otro remedio. No tiene que ser un altruista o otorgamiento. No, él va a ver que de otra forma no se va a sentir vivo, no va a tener vida. Queríamos preguntar si este combustible que usted habla es algo limitado o es un recurso ilimitado. No, la felicidad no es limitada, no es como un recurso de los tesoros terrenales de la tierra, porque no es algo material. Es una sensación que se crea entre las personas, que cada persona se trata bien al otro y tú disfrutas porque sos amigo del otro, son todos compañeros y tú disfrutas de darles a otros. Y no tienes otro goce más que otorgarle al otro. Otorgarle al otro ¿qué? El buen ánimo, un buen lindo servicio pequeño, etcétera. Tú estás así en el sofá, en tu casa, y no tienes nada y te dicen, si vas a juntarte a nuestra comunidad, vas a recibir primero, los mismos $50,000 por año, digamos, por familia, o en otro lugar, $20,000 por año, no importa, cada país, ¿de acuerdo? Y aparte de eso vas a ver qué más placer puedes recibir. Entonces tú vienes y te juntas, o no te juntas y no pasas esa educación y no pasas la corrección interna, no te enseñan este nuevo trato, no entras en la comunidad, vas a recibir pago así mínimo y está en tu sofá, en tu casa, nadie te obliga, porque la sociedad no se puede hacer a la fuerza con una persona que no quiere estar parte de la sociedad, o que no le puedes dar nada, o que no le des nada. Eso ya se puede ver cómo hacerlo, pero yo creo que la explicación aquí es clave. ¿Qué le va a pasar a los otros combustibles que hoy usamos en nuestro estado actual? Si nosotros vamos a empezar a proporcionarles a todos educación integral, que se puede explicar como nosotros ahora estamos hablando relativamente fácilmente y con más ejemplos, y aparte de eso tenemos que entender que a través de la educación integral enseñamos a los niños, a los
grandes, a los ancianos, y con eso desarrollamos cultura y educación y la televisión y películas y todo eso. Es decir, empezamos a trabajar en una forma que la persona de todos lados empieza a recibir, digamos, como un lavado de cerebro, bueno, positivo. Tiene que haber mucha propaganda aquí, es muy importante. Y yo no creo que si lo hacemos correctamente no vamos a necesitar ningún otro recurso y la gente va a entender que todo lo demás que tienen hoy de todas maneras no les da llenado, pero o a lo mejor todavía les dan, pero mientras tanto, porque depende del nivel de desarrollo de la persona, podemos ver que en los países desarrollados ahí la gente ya está más desesperada y con ellos es más fácil hablar sobre el tema, y al mismo tiempo son más egoístas que en los países menos desarrollados de los países menos desarrollados. Hay dos formas de verlo, de mirarlo, pero yo no creo que tenemos que hacer cuentas en eso, sino cuanto más publicar el método de corrección, de corregir de la vida en la sociedad en la sociedad mutua común, y los que ya lo sienten se junten, y los que aún no, que todavía no. Dr. Lightman, queríamos tomar todo eso que entendimos, todas estas enseñanzas, y llevarlo todo a la práctica en la época de transición, y preparamos varias preguntas relevantes. Vamos a ver ahora que escribe Bala Solamasi. Que hagan todos hechos de otorgamiento al prójimo como trabajo para el Creador, para realizar y llegar por medio del trabajo al propósito de la meta de la creación, que es la adhesión con el Creador. Que esta adhesión le llega al trabajador en la deleitosa y agradable medida que va incrementando hasta la medida requerida para elevarse al conocimiento de la autenticidad del Creador. E imagínate, si el campesino y el obrero hubieran sentido frente a sus ojos esta meta mientras estuvieran trabajando para el bienestar de la sociedad, obviamente no hubieran necesitado ni siquiera los supervisores, porque ya hubieran tenido fuerza motora suficiente para un gran afán para elevar a la sociedad a la cima de la felicidad. Y nuestra pregunta es cómo nosotros cambiamos, explicamos lo que leímos al principio, antes que estamos en esta época final. Todavía no estamos en esta época, decimos, como dije antes, hay un grupo de personas que se llaman, digamos, el núcleo de esa sociedad de responsabilidad mutua, digamos Bnei Baruch, no importa cómo los llames, que ellos sí son capaces de trabajar de acuerdo a su necesidad de recibir el llenado superior. Ellos tienen el anhelo de eso, con ellos se puede hablar sobre eso, y ellos para eso están dispuestos a trabajar. Ellos tienen fuerza motora para eso, porque ellos quieren recibir el llenado justamente de la revelación de la fuerza superior del Creador. La gente común y corriente, que son la mayoría, el 99% de la humanidad, todavía no tienen ese deseo. Su deseo de recibir todavía no describió ese punto en el corazón, el deseo de recibir llenado de una fuente superior. Ellos aún quieren sentir lo mismo, pero no del Creador, sino de otra fuente de felicidad. Yo quiero sentirme feliz, entonces esa fuente está oculta, pero llega la felicidad, la alegría, tranquilidad. Me siento bien así con esto en la vida. Eso es lo que yo quiero. Creador, tú me hablas de algo, cosas así. No tengo en mi terreno de visión, no veo eso. Así se siente la mayoría de la gente en el mundo. Y por eso con ellos hablamos en otro idioma. Les ocultamos la fuente superior, y ese trabajo
trabajo en conjunto, lo encerramos detrás de palabras que ellos sí pueden escuchar, pero seguro que llega a ese llenado de la fuente inicial. Solo que pasa a través de nosotros, a través de eso, el hecho que les pasamos el método y les explicamos cómo tienen que hacerlo, y entonces ellos reciben el mismo llenado, solo que ellos no saben exactamente de dónde viene la fuente porque todavía no pueden llegar a ella. Por medio de nuestras acciones, ellos rápidamente van a recibir la carencia de recibir el llenado del Creador, y eso los va a empujar más adelante. Es decir, en la época de transición, el obrero y el campesino que Bala Sulam escribe que trabajan para el bienestar de la sociedad, ¿sí? ¿Cuál es su fuerza motora? ¿La felicidad? Muy simple. ¿Quieren ser felices? No quieren sentir la crisis, ni en la familia, divorcio con los niños en vuestra vida que no saben lo que hacer, depresión, esto y lo otro, que luchan y eso. Quieren crear una sociedad mejor, más linda. Quieres sentirte lleno de energía, quieres sentirte, mirar la vida con los ojos así lindos, abiertos, no cerrar los ojos y olvidarte de todo. ¿Quieres todo eso? Con mucho gusto te lo traemos. No vas a tener que trabajar duro, no vas a tener que necesitar de afán, no. Ven, participa en eso y vas a ver que eso es agradable y lindo. Y los que están en el curso reciben como salario, en vez de decir que es salario para... recibes como se trae en la academia, estupendia o algo así, y él se va a sentir feliz. Van a hacer comidas festivas en ese curso, le vas a traer comida 3 veces por día al curso, y juegos, o sea, juegos de conexión y de unión. La persona se va a sentir feliz. Ponle también pasatiempos para los ancianos, para los niños, para las madres. La gente va a empezar a sentir satisfacción y que es agradable. ¿Y qué va a tener después de eso cuando va a ir a casa? ¿Qué va a ver? ¿Qué va a tener ahí? No va a tener de dónde disfrutar. Sin eso, sin la educación integral, es un problema. No podemos encontrar fuentes de goce. Yo abro la televisión, no hay lo que ver. Entro en el internet, no hay lo que ver. Ya no es como era hace 10 o 15 años. Hoy todo ya es basura y basura. La gente ya no es capaz de estar en eso todo el tiempo. Buscan, es una desgracia, como una persona que busca un diamante en un montón de basura. Usted describió una situación que no todos están en el mismo nivel de deseo en diferentes partes de la población. La pregunta es cómo será la forma de la economía cuando hay diferentes personas con diferentes deseos y diferentes combustibles, niveles de combustible y fuentes de combustible. El problema es que de todas maneras hay muchas personas en el mundo que ya no existen, que no pueden comprar, que no pueden, ellos están en paro, y hasta cuándo vas a poder mantenerlos y pagarles también es una pregunta. Eso es uno. 2, tienes que darles un llenado de todas maneras para que no salgan a la calle y demanden porque estoy sin trabajo, yo tengo problema. ¿Es mi problema que no tengo trabajo o problema del país? Problema del país. Si hay 8 o 10% que no trabajan, está bien, pero si hay 50 o 60%, ya no tienes lo que hacer. No es un golpe, es un hecho con el cual tenemos que hacer algo. Tienes que llenarlos. No puedes llenarlos con trabajo. ¿Con qué los vas a llenar? Tienes que tranquilizarlos, darles felicidad, que les das educación, se van a hacer
más inteligentes, les elevas, no tienes otra solución más que organizarlos en la educación, en el estudio integral, pero les haces un gran favor tanto a ellos como al país, y ellos no van a querer más, ellos van a estar dispuestos a satisfacerse con las cosas necesarias para el cuerpo y todo lo demás, ellos van a recibir el llenado por medio de la conexión con otros. La solución me parece óptima. Quiero todavía quedarme en esta forma, en la descripción de esta forma de economía, cuando aún no todos están en eso. Bueno, hay diferentes grupos, no importa, pero hoy tenés 20-30% de gente que no tiene trabajo y desempleados. Y hay otra gente que quieren ser ricos. Pero bueno, entonces de acuerdo a eso, no digo que tienes que encerrarlos a todos en un lugar y ya a todos juntos. No, pero por ejemplo, la población peligrosa, digamos en Detroit, en Estados Unidos, yo conozco Detroit de hace 30 años o más, qué prosperidad había ahí en Detroit. Hoy es un país de fantasmas. Empieza a trabajar con ellos. Nosotros decimos que la economía es la reflexión de las relaciones entre nosotros, y la situación que nosotros describimos es que parte de la población trabaja como empezamos para llenar a otros, mientras que los demás todavía funcionan en forma egoísta, y eso le da otra forma a la economía. No, yo estoy hablando con cualquier persona que no le puedas dar trabajo. Esas personas que no tengan trabajo son personas peligrosas que nos llevan para abajo. Y si ellos no tienen que estudiar, sus hijos no van a estudiar, no necesitan leer ni escribir, hasta tanto cosas elementales. En lo que pueden hacer en sus teléfonos celulares bien, y lo demás no les interesa. No hay para qué. Aquí cortas a la persona de todo el mundo que estamos. Él está después de la universidad, todo después de universidad, entendemos. Si la persona es iletrada en el mundo moderno, tiene un punto de vista peligroso, que tiene que estar preocupado ya ahora por eso. Entonces esos 20% o cuanto tengas de desempleados, ya ahora tienes que empezar a ponerlos poco a poco, despacito, a la red de educación integral. Esas personas, estamos hablando de un proceso gradual, que no entren al sistema y no van a recibir ese. Pero desempleados, no, si no están desempleados, que sigan. Yo estoy hablando, si hay un peligro que ellos se aprovechen del sistema, los que están trabajando para otros, y no, los que quieren liberarse, dejar el trabajo y juntarse a este sistema, para mí que es un sistema de recuperación. Al contrario, porque ya igual tienes muchas personas que se quieren sacarlos del trabajo, pero el país todavía no los deja. Les dan todo tipo de incentivos y no los dejan despedirlos, porque hay mucha gente en el gobierno, en el ejército, en muchos lugares tienes mucho exceso de personas. Tenemos que darles otra ocupación, llegar a un acuerdo de darles otra ocupación de felicidad, del bienestar, y ellos van a empezar a llenar los espacios en la sociedad. Justamente ellos van a dar aliento, el espíritu a la sociedad, la sensación de seguridad, de apoyo mutuo. Justamente estas personas que ahora los ves como que nos dan, que aportan, pero tenemos que tomar en cuenta que no vamos a volver, no tenemos para qué volver al progreso de producción. Las personas que están en una situación económica difícil ahora, el índice de felicidad en Rusia, vieron que en Chechnya son los más felices, y eso llegaron a la conclusión que una persona
que lo bajan de un estado, después va a querer subir al mundo egoísta que usted describe, de exceso, consumo en exceso. Él encuentra un nuevo llenado que nos garantiza que ese combustible que usted habla es lo que nos va a conducir, y no que nosotros vamos a querer volver a subir esa escalera en el nivel de consumo, no querer volver al método anterior. ¿Con qué? No entiendo con qué vas a llenarlos. ¿Que vas a abrir fábricas para nada? ¿Y necesariamente vas a tratar de venderles más y más y más y más cosas? El deseo de la persona cambia. No entiendo, ¿a ti te parece que hay vuelta para atrás, marcha atrás, lo que hubo antes, que la humanidad va a entrar a las películas de hace 50 años y con su misión de hace 50 años? Yo ya no lo veo. Yo estoy llegando a una situación que no lo necesito, eso no me llena. No tengo un llenado interno. Cuando yo compro algo, yo lleno algo por dentro. Y si yo compro algo y eso no me llena por dentro, no lo necesito, no lo necesito. ¿Cómo podemos volver a dar marcha para atrás? Lo que yo tengo que hacer cosas físicas, no tengo que hacer cosas físicas. Yo pago muchas veces mucho dinero para cosas no físicas. Cuando voy a escuchar un concierto, no es algo físico. Que yo estuve en Londres, pagué $150 para entrar a la ópera, para escuchar una ópera, que eso es dinero, es mucho dinero, pero lo pagué. ¿Por qué? Porque es un llenado, me llena por dentro. Pero de todas maneras decimos que la gente tiene que llegar físicamente a un lugar a hacer una educación integral. No pueden recibir las instrucciones desde hoy en adelante, cada uno piensa bien sobre el otro. No, los enseñamos poco a poco, con juegos y actividades lindas, agradables. Les enseñamos sobre la vida, la naturaleza, y eso se convierte en personas muy llenas de toda la vista sobre el mundo y la vida y las relaciones, historia, geografía. La gente no, aunque no termine en la escuela, hoy en día la gente ni siquiera sabe dónde vive. Tenemos investigaciones que dicen que uno termina la escuela y no sabe en qué mundo vive, ¿ves? Es decir, tenemos que trabajar con todos, pero tú en eso construyes el mundo para esa gente, y no a la fuerza, con juegos, sin opresión, sin fuerza, sin obligación, sino que ellos se sienten bien, como en el pasado cuando eras un niño y jugabas así. ¿Por qué no? Deja tu banco y ven a nosotros. Nosotros, en el marco de estos programas, hablamos sobre una economía altruista. Sí, pero esta palabra es, una economía diferente. Mi pregunta es, en simulación, ¿cómo usted vendería esta economía al egoísta promedio como yo? Yo soy un egoísta en mi estado actual, yo soy un egoísta natural. En la época de transición, a un egoísta como ti no lo hubiera vendido este método de economía nueva. Tú sigues siendo un profesor en la universidad, sigue tus discursos, tú te satisfaces con esto y te es agradable. Tú también haces un buen trabajo. Tú, mientras tanto, les cuentas sobre la economía anterior, vieja, y cuánto es buena en tus ojos. Mientras tanto, con eso tú aceleras el reconocimiento de la corrupción, de la falla, del mal, el reconocimiento de la falla. No, tú no es el ejemplo. Yo me dirijo a la gente que se siente ya impotente, vacía, desempleada, no tiene lo que hacer, la vida no le permite, no le da nada, están desgraciados, están mal, están desdichados y se sienten vacíos. Puede ser gente que tiene de todo, puede ser gente que no tiene nada, pero por dentro se sienten vacíos.
y un vacío a lo mejor no interno, pero también en el bolsillo. Yo necesito a ambos, los que tienen vacío interno y el vacío en el bolsillo. La población que yo quiero hablar, que yo les hablaría, son los desempleados que ya no tienen nada, los desempleados que trabajaron y gente que nunca trabajó. Entonces, cada persona que no está ocupada, que no tiene una ocupación en algún trabajo, cada persona que quiere salir de su trabajo, si le van a permitir garantía de una cierta entrada, yo los aceptaría. Eso es uno. Y dos, de todos los demás niveles, ocupado, no ocupado, quiere, no quiere, rico o pobre, que no tienen felicidad en la vida, que se sienten vacíos. O no tengo dinero o no tengo felicidad y no tengo trabajo. Cada uno, incluso la o ama de casa, si tienes horas libres durante el día, la ama de casa también puedes estar con nosotros. Entonces sale una gran cantidad de personas que ya pueden empezar a organizarse, a estudiar en el estudio integral. Cómo construir un ambiente que apoye en la transición de la economía egoísta a la economía nueva, altruista. Ustedes no necesitamos tanto, ustedes les parece que necesitamos planes y fuerzas y grandes organizaciones. Yo no creo, yo creo que eso va a suceder en una forma más que se va a hacer así automáticamente, en forma natural, automáticamente. Dime, si de repente se empiezan a cerrar fábricas y empresas y la gente se queda sin trabajo y llena mis clases, digamos, de las enseñanzas integrales. Entonces eso ya ocurre, ¿verdad? Solo tenemos que organizarlos en esa red como una red de apoyo social. Solo tenemos que darles a cada uno que está en nuestro estudio, recibe por medio de los exámenes un ok al final del mes, recibe un pago a casa y con eso él participa en el estudio, en la educación, en la conexión y en los servicios de la comunidad, con proporcionarles a todos los demás y más personas pasan a esta cosa, a esta organización, porque si vas a traer nueva tecnología, no importa cuánto no quieran que la nueva tecnología entre, vas a tener más y más personas desempleadas en el mercado de trabajo. Y por eso no se necesita aquí esta red en sí, que se llama, digamos, educación integral. Se va a convertir en una red social grandiosa, una red que aparte de la educación, digamos, aparte de la salud, más allá de eso, va a asumir de hecho todas las relaciones. Educación en lugar del ministro de Educación, seguramente. Las provisiones también. Nosotros vamos a querer que ellos mismos se provisionen uno al otro. Ellos van a asumir poco a poco más y más responsabilidades y además, ¿por qué no? Si la gente va a estar lo suficientemente consciente que por medio del otorgamiento al otro se llenan, ¿por qué que no tomemos esas fábricas y esas empresas, las necesarias para la vida? No de los que se cierran de hoy a mañana, sino que lo que es imprescindible para vivir, que es necesario para la vida, que necesitamos para el cuerpo, digamos, varias fábricas de ropa, de comida, etcétera. Entonces, ¿por qué es que esa red que estamos desarrollando no asuma esas cosas y empiece a manejar esas cosas?
que entonces, ¿a quién va a tener que pagar impuestos? ¿A qué país? ¿Qué le quedó del país? ¿Qué le queda al país? Salvo, digamos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de el Ministerio de Salud y de Seguridad. Pero poco a poco vamos a pasar a que eso va a ser manejado por medio de los gerentes, los jefes de la educación integral, pero eso todavía decenas de años hasta que se lleve a cabo. Yo ni siquiera quiero pensar en eso todavía. Solo quiero decir que la solución para la población que está en las malas ahora. Entonces, hasta que haya una red social, que usted dijo que, pero una persona que es ahora el curso, digamos, y pasa esta fase y sale afuera y ve que el mundo así sigue su rumbo. No, no es así. Primero que yo estoy en el curso todo el tiempo, está en el curso todo el tiempo. Es como por ejemplo, alcohólicos anónimos o los que van a hacer dieta en esos círculos, ellos se sostienen, se mantienen, disfrutan, se mantienen en grandes números, se apoyan. Hay millones de personas que se apoyan mutuamente, incluso niños y ancianos, y que con ellos ahora puedes empezar, con los ancianos puedes empezar ahora a trabajar. Con todos. Es una decisión que tiene elementos económicos. Yo no creo que de los recursos financieros que tú igual tienes que sostener esta población, también los puedes mantener en la educación integral. Para esta enseñanza integral no tienes que invertir demasiado. Tienes una persona que mantiene un grupo de 30 personas, que se enseña a 30 personas, no hay problema, no cuesta tanto. Si el país empieza, si esperamos al país, ya sabemos cuánto eso empieza a costar. Pero aquí empezamos como una organización sin fines de lucro. Eso puede suceder, ocurrir casi sin recursos financieros. Es decir, lo que se recibe, el dinero, los presupuestos que recibe todos esos lugares, también el Ministerio de Ocupación para los desempleados. No necesitas mucho más. Nuestra explicación económica habla del lema que si nos conectamos vamos a ganar. La pregunta es si eso nos apoya o puede detener la transición a la economía nueva, de la egoísta a la nueva. Compras en común y eso sí, seguro, eso puede, todo está dentro. Ya hablamos sobre eso, que tales grupos tienen una fuerza de compra muy fuerte, son una influencia y pueden influenciar en lo necesario, y también vamos a proporcionar eso sí, pero la pregunta es si no detenemos con eso en la transición a la nueva. Lo que la economía hace, a eso nos dedicamos. Por medio del gobierno, empezar a hacer eso a la fuerza, eso es en contra. Yo primero tengo que educar al pueblo. Entonces, los que están dispuestos para la educación, los que no están dispuestos, pero tienen tiempo, y si les das algo de salario, una entrada, entonces lo voy a hacer porque no tengo quien se dedique a eso. Si digamos hoy
te vas a un país desarrollado, moderno, tiene 10% desempleados. Y aparte de ellos, hay personas que están en desempleo. Y entonces, más y más personas, puedes acercarte a casi 50% de personas de toda la población. La mitad de ellos ya pueden empezar. Así que todo depende de cómo lo vas a hacer. ¿Cómo vas a hacerlo? Y muy fácilmente puedes hacerlo. La mitad de ellos por medio del Ministerio de Empleo. Y la mayoría, y puede ser que también madres y eso, muchos por cientos pueden entrar en eso, ya pueden empezar con los niños, con los ancianos, o los que sin ayuda en la familia. Si los que tienen problemas en las parejas, si les empiezas a enseñar sobre esto, van a eso. Está casi por terminar y queríamos hablar sobre nuestra explicación. Vemos que la crisis en Estados Unidos ya llega a su sexto año, y por otro lado el mundo sigue su rumbo y no se ve que el mundo está internalizando nuestro mensaje, que la crisis es para mejorar las relaciones entre nosotros. Nuestra explicación les llega a la gente. Yo digo lo siguiente: estamos en un desarrollo muy rápido. Eso que es el sexto año de la crisis no es una indicación de nada. Estas épocas históricas, en relación a épocas históricas, no es corto, no es nada. Pero el hecho que eso se ha extendido, por lo menos vemos que eso sigue nuestro plan, que nosotros leemos lo que dice la naturaleza y no que dice la bolsa de inversiones. Y el hecho que el mundo necesita menos y menos la fuerza, recursos, ese es un problema que no podemos obviarlo. ¿Y qué hacer con los desempleados? Es un gran problema, es un gran dolor de cabeza. Y pronto eso va a ser ahora a los de la India y China. También es un problema peligroso, es un peligro. Si no van a entender que hay aquí una nueva tendencia para traerle al mundo seguridad. Yo estoy hablando de una guerra mundial, algo terrible, no es más que primavera árabe o algo así, que era así, protestas. Yo estoy hablando de cosas graves, de revoluciones graves, de millones de millones, más y más millones cada año salen del mercado del trabajo, se despiden y no tenemos solución. Hablando solamente de ellos. Déjenos hacer de ellos personas sencillas, inteligentes, felices. No les va a costar nada. No les va a costar un centavo más de lo que ustedes invierten hoy. Con esta optimidad, en este tono positivo, les agradecemos. Gracias, doctor Lightman, gracias a Igor, y les hacemos acordar que pueden bajar estos programas del sitio del archivo de medios, y hasta la próxima vez les deseamos todo lo mejor.